Bienvenidos, bienvenidas a esta M de Noticias edición central, martes 2 de marzo. Así es. ¿Cómo anda Julieta? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por estar como siempre. Hace mucho que estamos, digamos, metidos y metidas en un clima fuertemente politizado, pero se podría decir que este 2 de marzo es como el comienzo formal del año político. Es verdad, Martín, están sucediendo muchas cosas sí. Y ya vamos a ello, porque en este momento el presidente Luis Lacalle Pou está presentando su balance anual de gestión ante la Asamblea General. Destacó el crecimiento económico pospandemia, el manejo responsable de las finanzas, el aumento de las inversiones y defendió la aplicación de la Ley de Urgente Consideración. Eso en el discurso que sigue transcurriendo, el balance del gobierno se lleva a cabo mientras se realizan manifestaciones a favor y en contra en las afueras del Palacio Legislativo. En las últimas horas se conocieron varios resultados de encuestadoras y diversos analistas se han manifestado sobre las perspectivas pensando en el cuarto año de la administración, que empieza a partir de la fecha o que empezó a partir de ayer. Muchas de las cosas que mencionamos van a estar presentes en el informativo de hoy, pero también hay más. Por supuesto que hay más. En un rato iremos al Palacio Legislativo. Ahora los titulares. Fernando Pereira y Pablo Iturralde se reunieron en la sede del Frente Amplio y hablaron de bajar la crispación en la discusión política. ¿Cómo evalúan los uruguayos los primeros 3 años de gobierno? Datos de la Usina de Percepción Ciudadana en la columna de Juan Dorrego. Mario Lallera presentará una denuncia por presunto espionaje en su contra en el marco del caso Astesiano. Hoy compartimos nuevos audios. Más cambios en la policía. Remueven al director de investigaciones Nelson Albernaz. Su lugar lo ocupará Juan Rodríguez, actual jefe de Interpol. Testigos que ayer formaron parte de la delegación que concurrió al Batallón 14 aportaron 2 datos sobre posibles enterramientos en dictadura. Las exportaciones de bienes descendieron 8% en febrero en comparación con 2022. Lo analiza el economista Germán de Agosto en su columna. APU denunció la actitud del medio La R, ex La República, por despedir a una trabajadora que notificó su adhesión al paro del 8 de marzo. Mujica y Lula participaron en una reunión de sindicatos latinoamericanos en Brasil y hablaron sobre sus planes de integración regional. En Rosario balearon el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, y dejaron un cartel con un mensaje amenazante dirigido al futbolista. Aquí MBD Noticias y aquí también es en el dispositivo que tengan porque nos pueden seguir a través de tvciudad.uy para ver justamente las noticias en vivo y el resto de la programación. Ahora un toquecito de arranque con el Palacio Legislativo. Julieta nos dirá si ya estamos en condiciones de ir. Es así, Martín, lo adelantábamos hace minutos nada más. Es el tema del día. Se cumplen 3 años del mandato de Luis Lacalle Pou y por eso vamos a establecer un contacto con el Poder Legislativo. Allí en la Asamblea General se encuentra el presidente Luis Lacalle Pou rindiendo cuentas y adelantando algo de sus próximos 2 años de gestión. Aquellos de menores ingresos van a dejar de pagar inmediatamente. Con respecto al IAS, como comprometimos en campaña electoral, finanzas equilibradas, del cumplimiento de metas fiscales, del apoyo creciente a los más vulnerables. Hemos demostrado que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero de los uruguayos se pueden conjugar todas estas cosas. Hoy queremos anunciar otra acción más. A raíz de las pautas mencionadas, de las pautas anteriores, estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Para ser claro, abundan los ejemplos. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar.
un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Todos sabemos el esfuerzo que realizan estos uruguayos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. De hecho, el impacto mayor del ajuste fiscal del 2017 fue disminuir las deducciones que puede hacer una persona al pagar el IRPF. Por eso el primer paso es aumentar las deducciones con el foco principal en los trabajadores contribuyentes del IRPF de menores ingresos y con los trabajadores que tengan hijos a cargo. Después tendrán el documento porque hay decretos firmados y hay proyectos presentados ya en el Parlamento. Pero a modo de adelanto, se va a aumentar la deducción del 10% a 14% a aquellas personas con ingresos menores. Se va a aumentar la deducción por hijo de 13 BPC a 20 BPC, manteniendo la duplicación en caso de hijos con discapacidad. Se va a aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario. Se va a aumentar el crédito por arrendamiento de 6 a 8%. Para que se hagan una idea, estos cambios en la deducción del IRPF van a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63.000 uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF. Con respecto al IAS, como comprometimos en campaña electoral, empezamos a desandar ese tributo. Estos días específicamente me fijé en el compromiso por el país cuál había sido el término utilizado. Y por eso, para desandar este tributo en esta primera etapa, vamos a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el IAS. Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC. Al mismo tiempo, aumentar el crédito por arrendamiento al 8%. Con estas medidas, cerca de 20.000 personas dejan de pagar también este tributo. También estamos proponiendo un conjunto de medidas que profundizan los beneficios que hemos otorgado a las micro y pequeñas empresas. Reclamo de algunos de los miembros de la coalición. Estas empresas que constituyen el corazón del motor económico de nuestro país. Toda la renuncia fiscal entre personas y empresas significan 150 millones de dólares. Y en lo personal estoy convencido de que además de los directamente beneficiados, que superan los 80.000, que no van a pagar, más los otros beneficiados parcialmente, se va a generar un proceso virtuoso, que es un proceso de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico. Y convengamos que la mayoría de estos uruguayos que se van a beneficiar es para comprar el almacén, para pagar las cuentas, para comprarle ropa a los hijos, es para la cotidiana, no es para bonos del Tesoro, ni para hacer grandes ahorros, ni irse a veranear al extranjero. Estamos hablando de gente Entonces, hoy quedan 730 días de gobierno. Y hoy el gobierno viene aquí con la tranquilidad
de estar cumpliendo lo que comprometió. Hoy podemos decir que el camino transcurrido es el correcto. Por supuesto que no ha estado exento de piedras y de complicaciones. Y además hoy con certidumbre le podemos decir al país todo que el camino a seguir está claro. Está claro a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Quienes tenemos una profunda vocación humanista, quienes entendemos el individuo como el centro de toda nuestra tarea, no podemos estar ni satisfechos ni conformes mientras haya niños viviendo en la pobreza, mientras sigan habiendo familias viviendo de manera no digna, mientras hayan uruguayos que no pueden vivir de su trabajo, mientras falte un medicamento para tratar una enfermedad, mientras sigan existiendo actos de violencia, mientras no podamos soltar todo nuestro potencial, porque el mundo no ha terminado de abrírsenos, para así poder mejorar el trabajo de los uruguayos. Palabras del presidente Luis Lacalle Pou. Estaremos en instantes otra vez allí. En el momento en el que fuimos al Palacio Legislativo, se refirió a las modificaciones impositivas el presidente de la República, tanto con respecto al IRPF como con respecto al IAS. Antes de volver a ese tema, porque tenemos dos móviles, uno dentro y otro fuera del Palacio Legislativo, otro asunto de la jornada. Hoy fue reunión de presidente de Frente Amplio y presidente del Partido Nacional. Hemos estado 2 horas, hemos quedado de volver de visitar a la sede del Partido Nacional, que hemos ido muchas veces en nuestra función anterior, y respetamos a los integrantes del Partido Nacional y también pedimos respeto para quienes integramos el Frente Amplio. A nosotros nos parece que en los últimos tiempos no ha habido un buen relacionamiento entre los partidos políticos. Seguramente puede haber responsabilidad, cada cual pensará que hay responsabilidad de la otra parte, pero seguramente la ciudadanía no ve con simpatía ni con agrado el clima de enfrentamiento que pueda haber entre los partidos. Lo decía Martín Rodríguez hace minutos nada más. En el centro de la atención de esta jornada están 2 periodistas de MBD Noticias, edición central. El primero que llama es Martín Duarte. Vamos a establecer contacto con él en este momento desde el Parlamento. Adelante, Martín. Parece que acaba de finalizar el discurso del presidente. Julieta, Martín, ¿cómo les va? Sí, acaba de finalizar el discurso adentro de la Asamblea General. Nosotros estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se instaló, por un lado, la prensa y también muchos concurrentes que, como verán ustedes a mis espaldas, estaban viendo en directo muchos invitados lo que fue el discurso y, bueno, aplaudiendo con intensidad en varios momentos de los anuncios de este balance que realizó justamente, en este caso, el presidente de la República, que tocó distintas áreas, que hizo foco en primer lugar en la educación y en lo que entiende el gobierno hubo un avance, en particular en lo que tiene que ver con el salario de los docentes y la aplicación de la reforma educativa que tendrá una prueba de fuego a partir de la próxima semana cuando empiece el año lectivo. También se detuvo en otros aspectos que tienen que ver con la salud. Hubo un hincapié muy importante en la creación de obra pública. Se mencionó durante el discurso los 900 millones de pesos aportados justamente en este rubro, donde en particular destacó el crecimiento en obras superando las 220 en puentes y rutas nacionales. También hubo referencia en lo que ha sido este repaso por las distintas áreas del gobierno, del trabajo en el último año, lo que tiene que ver con la creación de viviendas en torno al plan Avanzar y en particular también el presidente manejó cifras de la seguridad pública, un tema que ha estado obviamente en debate y ha sido uno de los fuertes
caballitos de la batalla. En este aspecto, el presidente de la calle Pou destacó la creación a diciembre del año pasado de 8.800 cámaras de videovigilancia y en particular señaló que si bien es un área donde falta trabajar todavía, destacó la reducción del 2.8% en torno a los homicidios. Si le parece, repasamos un breve pasaje cuando hacía referencia al tema de seguridad. Los hurtos, comparados con el 2019, descendieron un 18%. Las rapiñas, un 23,5%. Las denuncias a vigiato, un 40%. Todo relativo y comparado con el 2019. Se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico. El año pasado se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 64 bocas de pasta base. Se incautaron 828 kilos de cannabis, 623 kilos de pasta base y 4.500 kilos de cocaína. Debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar. Sin perjuicio de eso, estamos un 2,8% más bajo que el año 2019. No todo ocurre dentro del Parlamento, a las afueras también hay movimiento y por eso nos vamos a contactar con Macarena Vico, que va a dar testimonio de lo que ocurre afuera del Palacio Legislativo. Adelante, Macarena. Buenas tardes, Julieta. Sí, es así. Desde temprano acá hubo movimiento, tanto acompañando de manera positiva a lo que ha sido este desarrollo del discurso del presidente de la República, como en contra. Se ha desarrollado de manera pacífica durante toda la jornada y en un momento se desarticuló y ahora que está por salir el presidente empezó a juntarse nuevamente un poco más de gente. Temprano hablamos con militantes del Partido Nacional que vinieron a apoyar al presidente y resaltaron algunas de las cuestiones de su gestión en las que han sentido que hubo respuestas positivas y también esperan que en lo que queda de gobierno se puedan ver resultados de las gestiones que se desarrollaron años atrás. Apoyándolo a Luis, que creo que está haciendo una muy buena gestión. Lo venimos apoyando hace muchos años con la lista de Javier García, junto a los diputados Rodrigo Goñi, Gabriel Gianoli, que es el líder del grupo nuestro. ¿Qué espera para este próximo año y el siguiente que restan de gobierno? Y que se mantenga la misma línea, haciendo las cosas bien y dejando el país en muy buenas condiciones, como se espera que quede. ¿Qué es lo que más ha valorado de este gobierno? Y la seguridad. El tema seguridad y el tema de la actuación del MIDES con la gente que está en situación de calle. La verdad que son los puntos, creo que más neurálgicos y más importantes. Sin lugar a dudas, nos acercamos a defender al presidente de la República y también a una gestión de gobierno que está llevando a cabo, que abraza a todos los orientales y dejando de lado la mentira, dejando al lado el engaño que en 15 años trataron de implementar y siguen tratando de implementar. Hoy estamos acá con la verdad. La verdad va a ser al final lo que va a quedar y el presidente va a salir victorioso como salió en todas las batallas dadas hasta ahora. Bien, ahí escuchamos algunos de los testimonios. Justamente uno de los puntos fuertes que destacó el primer entrevistado era la seguridad y la alimentación a las personas más vulnerables. Justamente estos puntos son los que del otro lado, justamente donde se organizaron jóvenes de gurises del MPP frente al Palacio para plantear sus discrepancias y también sus reclamos justamente a estos puntos que tienen que ver con el apoyo a las personas que más los necesitan y también lo que tiene que ver con la reforma de la educación, que es otro de los puntos que generalmente han tenido en este último tiempo mucha discrepancia dentro justamente de la coalición también y desde el Frente Amplio con muchos reclamos. Considerábamos que es una rendición de cuentas que afecta a las grandes mayorías. Ejemplo, trae una reforma de la seguridad social que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, trae una reforma educativa que perjudica la educación pública. Entonces, bueno, además saber que el MIDES deja de ayudar a las ollas populares, que es donde está comiendo mucha gente hoy lamentablemente, nos convoca, nos conmueve, entonces decidimos venir a manifestarnos y a decir que, bueno, que nosotros con esto no estamos de acuerdo con esto que está pasando. ¿Qué esperan de los próximos años de gobierno? Y como
esperás muchas cosas que sabes que no se van a cumplir. Ejemplo, que cambie la realidad de muchas de las personas que están comiendo en los ollos populares, muchas de las personas que hoy en día no se pueden anotar en subsidios por la falta de turnos, un montón de cosas que en realidad creemos que pueden llegar a cambiar. No, porque de cara a las rendiciones de cuenta que se vienen dando y a los presupuestos y al accionar de muchos de los actores del oficialismo, sabemos que no va a pasar. También esta militante se refirió a una situación que se dio más temprano. Decíamos que la jornada se transcurrió de manera pacífica, pero más temprano la militante del Partido Nacional, Romina Celeste, en sus redes sociales realizó algunos comentarios donde advertía a justamente militantes frente amplistas que se acercaran al Palacio Legislativo, que serían corridos por la caballería y recibirían latigazos como en la dictadura. Ante esto, el edil Marcos Presa del Frente Amplio presentó una denuncia penal donde justamente esperan que tengan respuesta por esta acción y también reclaman que desde el Partido Nacional haya alguna pronunciación sobre las actitudes de la militante Romina Celeste. Romina Celeste difunde un video en el que se hace la convocatoria a esta actividad, ella lo difunde, bueno, muchos de sus seguidores en Twitter responden y comparten agraviando a la fuerza política y a los militantes, a mí en particular. Después ella sube un video de ella hablando, diciendo que, bueno, que hoy iba a estar la caballería y que se iba a ordenar que nos caguen a latigazos textualmente, y que ella no se avergonzaba de decir que quería que volviera la dictadura y que nos trataran como era la dictadura porque ella es anticomunista y así se define, como se definían, bueno, en aquellos tiempos. Bien, ¿qué medida van a tomar? Bueno, la denuncia ya se hizo de forma policial, ahora pasa a denuncia penal y considerando que ella ya tiene un caso abierto por también agraviar en una movilización, esto agrava su situación y nada, esperamos nosotros que desde el Partido Nacional se tomen medidas y se hagan cargo de esto que está pasando, porque en realidad tuvimos hoy una manifestación súper tranquila donde no pasó nada y creo que eso es lo que tiene que pasar y no tiene que pasar que estar recibiendo amenazas y venir con la duda, la incertidumbre de qué va a pasar, de no, que me tengo que cuidar, cuando en realidad venimos acostumbrados y nos hemos jactado durante mucho tiempo y con razón de que las movilizaciones en Uruguay son pacíficas y que podemos convivir con gente que piensa diferente. Más allá del discurso en el Parlamento y de lo que suceda afuera, que se cumplan 3 años de gobierno da para muchas cosas, entre ellas la evaluación, por ejemplo, de esta gestión. Claro, en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy dijimos que varias personas vinculadas al mundo del análisis político estaban haciendo evaluaciones por estas horas, y vamos a eso justamente. Es verdad, porque estuvimos hablando este mediodía con el politólogo Daniel Chasquetti, que considera que para el momento de gestión en el que se encuentra, para el momento de periodo, lo que decíamos 3 años, un poco más de la mitad del mandato, el momento es de buena aceptación, es decir, la aceptación en este momento de Lacalle Pou, dijo Daniel Chasquetti, que es bastante aceptable. Y teniendo en cuenta que la Constitución de la República establece que los gobiernos deben rendir cuentas y presentar su balance ante el Poder Legislativo, pero no obliga a que el presidente concurra al Parlamento, valoró especialmente que Lacalle Pou decida hacer ese balance de esta forma. Es un lindo gesto que el presidente vaya al Parlamento, no está obligado. La Constitución lo que dice es que el Poder Ejecutivo debe enviar un informe. Los presidentes colorados y del Frente Amplio mandaban informes. Los presidentes blancos, concretamente Lacalle Padre y Lacalle Pou, tienen por conducta ir personalmente al Parlamento a informar, y me parece que está bien. Para Chasquetti, la caída de la aprobación de la gestión del presidente registrada por varias encuestas en los últimos meses es natural, al menos por 2 factores. Estamos en el año del medio, se terminó el año del medio, el tercero, donde sistemáticamente todos los presidentes encuentran su punto más bajo. Esto es una cuestión casi cíclica. Y lo segundo es que, bueno, es que el gobierno ha tenido problemas, sobre todo con el caso Astesiano, el caso Marcet. Está tramitando algunas reformas que son complicadas, que no son tan populares, y bueno, era de esperar. De todas maneras, para hacer un tercer año, la popularidad que tiene el gobierno es bastante aceptable. En instantes volveremos al Parlamento porque siguen las repercusiones. Vamos a retomar el tema vinculado a la comparecencia de Lacalle Pou, pero ahora cambiamos de asunto porque otro tema importante de este día fue la reunión que se dio en la sede del Frente Amplio entre el presidente justamente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el titular
del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Es verdad, y en esta instancia Pereira lo valoró bastante positivamente y también dijo que se apuntó en esta conversación a mejorar el tono del debate político. El presidente del Frente Amplio recibió a Pablo Iturralde en la sede de la coalición de izquierdas, donde entregó una carpeta con artículos de prensa en las que denuncia agresiones por parte de los senadores Graciela Bianchi y Sebastián da Silva. Hay que generar un clima de diálogo que más allá de las diferencias políticas nos permita conversar. El clima en general es un clima de diálogo, pero hay gente que lo altera ese diálogo. Y hay apreciaciones que son muy duras sobre las personas, no sobre las ideas que sostienen las personas. Y esto es lo duro. Lo duro no es cuán duro. Héctor Rodríguez, un viejo dirigente sindical y político, decía la medida más dura no es la que más dura suena, sino la que más gente convoca. Pero para ellos es la que más duro suena. Es decir, cuanto más dura sea la expresión, cuanto más descalificante, cuanto más agraviante hacia la persona, no hacia la forma política, les parece que resulta. Y esto probablemente sean asesorías en comunicación que le hacen mal a la democracia, ¿no? Debería haber miradas largas sobre algunos temas que son de interés nacional y en otros tal vez no nos podamos ponernos de acuerdo, pero debemos pensar en el Uruguay 2050, en las perspectivas. Uruguay debe ser uno de los países del mundo que discute con menores niveles de crispación en la política. En la mayor parte de los países de América Latina, los habitantes de esos países, miembros de distintos partidos, no logran conversar, no logran saludarse, no logran intercambiar ideas. Acá, como han visto, hemos estado 2 horas, hemos quedado de volver de visitar a la sede del Partido Nacional, que hemos ido muchas veces en nuestra función anterior, y respetamos a los integrantes del Partido Nacional y también pedimos respeto para quienes integramos el Frente Amplio, ¿no? Y por su parte, Iturralde dijo a los medios de comunicación que le expresó a Pereira su intención de continuar dialogando. Porque a su entender en los últimos tiempos no venía habiendo buen relacionamiento entre las fuerzas políticas. Lo que vinimos a plantearle a Pereira fue la continuidad de un diálogo que él mismo había convocado hace unos meses, donde nos planteaba un buen relacionamiento entre los partidos políticos. En ese momento nosotros le respondimos que naturalmente que sí, que todos deseamos el mejor relacionamiento entre los partidos políticos, pero que eso había que construirlo todos los días. A nosotros nos parece que en los últimos tiempos no ha habido un buen relacionamiento entre los partidos políticos. Seguramente puede haber responsabilidad, cada cual pensará que hay responsabilidad de la otra parte, pero seguramente la ciudadanía no ve con simpatía ni con agrado el clima de enfrentamiento que pueda haber entre los partidos. El presidente del Frente Amplio consideró que Lacalle Pou cambió la forma de relacionarse personalmente con él y espera, según dijo, que el vínculo mejore. Es verdad, y el 10 de febrero hubo un breve encuentro entre ellos dos en el marco de la Expo Avícola en Canelones. Yo lo veo a él muy sensible, ustedes estaban, yo lo fui a saludar, igual que siempre en la fiesta del pollo y la gallina. Quien no quiso tener un saludo, igual que siempre, fue él. Quien le manifestó a la prensa que a mí me pagan para hacer críticas sobre el caso Astesiano, no fui yo, fui él. Entonces, ¿quién cambió? ¿El presidente del Frente Amplio o el presidente de la República? Yo se los respondo así, les facilito la tarea, el presidente de la República. Ojalá todo vuelva a la normalidad, pero si no vuelve, no es que no es que un diálogo con alguien tiene que ser solamente cortés. Muchas veces son diálogos políticos entre personas que tienen que conversar porque le tocan ser presidente de la República y presidente de la oposición y que hay que hablar igual. Y cada vez que necesitemos tener una reunión se la vamos a pedir. Si el vínculo cambió, no cambió por mí, ni porque yo haya sido agresivo con él, porque pueden revisar todos los medios en los que ustedes participan y no fui agresivo ni con él ni con su familia. Sí pido responsabilidad política, pero creo como pide todo el Uruguay. Es momento de evaluaciones y no únicamente de expertos y expertas, también de la población. Sí, y la Usina de Percepción Ciudadana ha hecho su evaluación sobre la gestión del gobierno, obviamente consultando a la población, y desarrolla esos resultados ahora Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo andás, Juani? Hola, buenas noches, Juli, buenas noches, Martín.
Tenemos para compartir algunos datos que refieren a, bueno, al tema de hoy, el cumplimiento de los 3 años de esta gestión del presidente Luis Lacalle Pou y su gobierno. Para eso fuimos a la Usina de Percepción Ciudadana, a este panel, y les consultamos, primero que nada, su calificación sobre la gestión en estos 3 años de gobierno. Acá simplemente una aclaración. No nos referimos a la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno actualmente, sino que les pedimos que evalúen los 3 años de gestión hasta el momento. Estos son los resultados. Tenemos por un lado, comencemos con las opiniones positivas al respecto. Un 43% de la población entiende que la calificación es muy buena y buena. Por otro lado, una cifra muy similar, un 39% entiende que la calificación de estos 3 años de gobierno es mala y muy mala. Hay un 17% que entiende que la gestión de gobierno ha sido regular en estos 3 años. Se habló mucho, Juani, de las promesas. ¿Podemos decir que el gobierno cumplió las promesas? Bien, les pedimos entonces pasar al próximo cuadro, la próxima placa, en donde le preguntamos a la ciudadanía a través de este panel sobre el cumplimiento de las promesas de campaña por parte del gobierno. Los resultados son estos. Tenemos casi la mitad de las opiniones, un 48%, entiende que el gobierno está algo desacuerdo y muy en desacuerdo con que el gobierno haya cumplido con las promesas de campaña. Casi 10 puntos, más de 10 puntos porcentuales por debajo, con un 36%, se ubican aquellos que están muy de acuerdo y algo de acuerdo en que el gobierno ha cumplido con sus promesas de campaña. ¿Y qué dice la gente con respecto al cambio de gobierno que se dio en el ciclo electoral 2019? ¿Ha sido positivo o negativo para el país? Bueno, alineado con esto, Martín, vamos a pasar la próxima placa, porque los resultados, bueno, nos muestran que un 42%, es decir, más de 4 de cada 10 personas entienden que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou representa un cambio negativo para nuestro país. Por el contrario, el 38% cree que el gobierno de Luis Lacalle Pou, del presidente Luis Lacalle Pou, representa un cambio positivo para nuestro país. Esto se alinea con los resultados que recién vimos con respecto a las promesas de campaña, ¿verdad? Juan, y si vamos concretamente a lo que ha sucedido en estos 3 años, ¿cuáles son los logros y cuáles son los fracasos de este gobierno? Bien, pasamos entonces a la última placa, en donde vamos a tener, por un lado, en colores verdes, los logros que destacó la ciudadanía, los 3 principales logros destacados. Por un lado, encabezando la economía, un 26% cree que es el principal logro de este gobierno, seguido por salud y educación con un 11% y un 4% respectivamente. La barra que ven con un verde más claro hace referencia a las opiniones que, bueno, dijeron que no se les ocurría logros de este gobierno, algo que es particularmente llamativo, dado que es un 43%. De aquel lado del gráfico vamos a ver los fracasos según la ciudadanía, en donde se destaca la seguridad con un 29% de las menciones, de las opiniones, seguido de pobreza y desigualdad, y la economía también con un 23% y un 17% respectivamente. Otro dato llamativo es que la economía aparece para buena parte de la población como uno de los logros, y una porción muy respetable también la señala como uno de los principales fracasos de este gobierno. Únicamente un 10% de las opiniones dijeron que no se les ocurre fracasos para mencionar. Muchas gracias, Juan. Cerramos aquí la columna y tomamos uno de los temas, seguridad, para meternos en decisiones de gobierno bien recientes, porque ocurre que Nelson Albernaz fue removido del cargo de director de investigaciones, justamente, de la Policía Nacional. Y ese cargo lo ocupará Juan Rodríguez, actual director de Interpol. Continúan los movimientos en el Ministerio del Interior tras los cambios en la cúpula policial. Nelson Albernaz, director de investigaciones de la Policía Nacional, fue removido de su cargo. En su órbita hay algunas áreas clave como la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Hechos Complejos y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Recordemos que ya se habían dado algunos cambios en los primeros lugares de la Policía Nacional.
José Zambulla, quien era jefe de policía en Florida, asumió el número 1 en la Policía Nacional en lugar de Diego Fernández. En el lugar del subdirector, que había quedado vacante tras la denuncia de Héctor Ferreira, lo asumió Johnny Diego, quien estaba en la dirección de la Policía de Colonia. Y por último, Efraín Abreu, hasta entonces director de la Escuela Nacional de Policía, tomó el cargo del subdirector ejecutivo, número 3 de la Policía, ocupado por Jorge Berriel, quien fue imputado por 3 delitos de revelación de secreto, también en el marco del caso Astesiano. Alberná fue una de las autoridades de la policía que llegó incluso a ser nombrado por una posible vinculación con el ex jefe de custodia presidencial. Sin embargo, en ese entonces envió una carta en la que señalaba que en ningún momento había sido citado a declarar ante la Fiscalía y que no tiene vinculación alguna con la investigación ni con Astesiano. Y ahora vinculamos a la policía con Astesiano para traer una nueva columna. Sí, porque hay chats de Astesiano que aluden a jerarcas policiales del tiempo de los gobiernos del Frente Amplio. Desarrolla en informe especial Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Julieta, ¿cómo están? Buenas noches para todas y todos. Recordemos y recordarán ustedes que el año pasado se conoció un chat entre Alejandro Astesiano y un guardia de seguridad de La Tabona, allí donde tiene la residencia el presidente de la República, en el que le aseguraba que tenía información sobre Mario Lallera, exdirector nacional de policía. Y esto se daba en el marco, y así arranca la conversación, citando una noticia. Recordemos que Mario Lallera publicó una carta en el semanario Búsqueda contrario a la LUC unos días antes de que fuera ese referéndum. Al otro día el presidente de la calle Pou le contestó y dijo que le sorprendía que los padres del fracaso respondieran ante estas situaciones. Bueno, a partir de ahí es que alguien le escribe a Astesiano, Adrián, secretario de Seguridad de La Tabona, así lo tiene agendado, y le pasa la noticia, y en esta placa vamos a ir recordando algunos de los chats que estaban escritos en la siguiente placa, donde le decía, bueno, tengo información sobre Lallera, si interesa, cuando puedas llámame. Sí, claro, le responde Astesiano, y bueno, allí se va dando un intercambio de chat donde le sugiere dónde encontrarse. Astesiano habla de una casa en Cuchilla Alta para verse y pactar ese encuentro, y después le envía un archivo donde hace referencia a parte de lo que le quiere decir a Alejandro Astesiano. Veamos en este tape, o mejor dicho, escuchemos cómo se da ese diálogo entre Astesiano y el seguridad de La Tabona. Sí, escúchame, estoy con el presidente acá. Que el lunes sí o sí Hernán se reúna conmigo. Decirle a ver a qué hora puede y a ver cómo quiere hacer. ¿Está? Arreglamos vicepresidente y me reúno con él. Bueno, urgente, me dijo el presidente. ¿Está? Dile a Hernán que yo mañana de tarde, por las dudas, voy a andar ahí en Cuchilla Alta, que es la casa mía, ¿viste? Para que él se ve más tranquilo, no sé, que vea él. Pero me dijo el presidente, fue urgente. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Escuchame, recibí un datito ahí que la gente que está trabajando actualmente con el amigo González está pidiendo pase, y todo el mundo está comentando que se va. A Santiago, el que te dije, y queda solo, ya está, se terminó la cuerda. Nuestro compañero Diego Martini acota que Mario Lallera presentará denuncia por esto que acabamos de escuchar. Ahora salimos de estudios, vamos al Palacio Legislativo, repercusiones después del discurso de la calle Pou. Si no me equivoco, opositoras. Adelante, vemos y escuchamos. Así es, Martín, está hablando el senador Mario Vergara, justamente minutos después de lo que ha sido el cierre. Nos sumamos a esta breve conferencia de prensa. En el IRPF y en el IAS, los años anteriores se recaudaron 100 millones de dólares más por año solo de impuestos a las personas. Por lo tanto, ahora esta renuncia fiscal de 150, sumando personas y empresas, no tenemos ni la certeza de esa cifra ni cómo se discrimina entre personas y empresas. Parece más bien, que empiezan a devolver algo de lo que se cobró adicionalmente en los años anteriores. Vuelvo a decir, parecen anuncios débiles considerando la expectativa grandilocuente que se tenía. ¿Qué expectativa venía, Vergara? Estamos en vivo para TV Ciudad, a propósito de estos anuncios, donde hasta el día de hoy no se conoció ningún dato de lo que podía ser, ¿no? ¿Con qué sensación se va? La primera, vuelvo a decir, es que no hay asunción de responsabilidades políticas. Yo venía con la expectativa de que el presidente asumiera responsabilidades políticas en las cosas que están sobre la mesa en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Los temas de transparencia, los temas de corrupción, el caso Marcet, el caso Astesiano, el Ministerio de Turismo, etcétera, etcétera. Cero mención a todo ese tipo de cosas. Después hace un relato, yo esperaba, sí, un relato obviamente autocomplaciente del panorama económico, del panorama social, pero tampoco esperaba que se ignorara por completo
el aumento de la pobreza, el hecho de que hay ollas populares para que decenas de miles de compatriotas puedan ir a comer un plato de comida, el aumento de los precios, dificultades de ese tenor. Y con respecto a la expectativa sobre los anuncios del alivio tributario, pensé que iban a ser más significativos. El aumento de deducciones y la renuncia fiscal que el presidente manejó son realmente números muy modestos, sobre todo después de años en donde estas cosas habían aumentado. El presidente pone el foco en que hay decenas de miles de compatriotas que ahora van a dejar de pagar IRPF y IAS. Bien, bienvenido. También fueron decenas de miles los compatriotas que empezaron a pagar IAS e IRPF en estos años por los aumentos que se dieron en esto, además de lo que ha sido el aumento tributario por la vía de devolver menos IVA con el uso de medios electrónicos. Por lo tanto, medido en lo que es la renuncia fiscal, o sea, la disminución de la recaudación que anunció el presidente, son medidas muy modestas, sobre todo, reitero, con la expectativa grandilocuente que se había generado. ¿La rebaja puede comprometer de alguna forma el gasto público? Hace algunos días el exministro Astori se refirió al tema de las consecuencias y también las recomendaciones que se realizaron a que no era el mejor momento, ¿no? para tomar este tipo de decisiones. Así es, y quienes decían que no era el momento para tomar este tipo de decisiones era el propio Consejo Asesor Fiscal que el gobierno creó y designó con la LUC, o sea, sus propios asesores decían que este no era el momento. Claro, no tomaban en cuenta que comienza el proceso electoral, por lo tanto estos anuncios claramente tienen más un tinte político electoral que de buena administración. Vuelvo a decir que no sabíamos los guarismos de esto hasta el día de hoy, que parecen ser tan modestos que sus impactos en el bolsillo de la gente o en las cuentas fiscales seguramente van a ser muy modestos. Bueno, compañeros, por ahí la palabra del senador Mario Vergara. La economía también es tema por estos momentos, no tiene precisamente que ver con el discurso de Luis Lacalle Pou, pero tenemos columna. Y una variable fundamental son las exportaciones, justamente en los niveles de crecimiento. Y los datos de febrero van a ser analizados a continuación con Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, efectivamente vamos a analizar los datos que divulgó ayer la agencia Uruguay 21 en torno a las ventas al exterior durante el mes de febrero. Entonces empezamos por la primera placa y lo que estamos viendo es cómo vienen variando interanualmente, es decir, en relación al mismo mes del año anterior, las exportaciones. Y acá siempre esta foto nos deja bien marcada cuál era la diferencia entre lo que fue la situación de las ventas al exterior hasta el mes de septiembre, con incrementos interanuales del orden del 60% casi, y lo que comenzó a pasar luego a partir de octubre en un escenario internacional más desfavorable y ante una profundización de los problemas de competitividad. En particular, el último dato que tenemos es el correspondiente a febrero, que marca una caída del 8%, que se explica especialmente por lo que pasó con la carne bovina. Que es un fenómeno, perdón Germán, del que venís hablando hace mucho tiempo. Y es un fenómeno que justamente está en muchas de las discusiones que hoy hay sobre economía, porque es la manifestación justamente del problema asociado a la competitividad. Y el problema de la competitividad justamente nos abre otra discusión que tuvo bastante repercusión la semana pasada a partir de las declaraciones de Marcela Bención en relación a la situación de los exportadores y en relación al papel que está desempeñando el Banco Central y su accionar sobre la tasa de interés en relación a la trayectoria del tipo de cambio, que también vamos a analizar en las siguientes placas. Por eso este es un tema que ha venido generando bastantes disputas en el terreno de la opinión pública en el marco de lo que es los asuntos económicos. Acá lo que tenemos es la foto de febrero, acá estamos viendo por producto, es decir, cómo variaron las ventas a nivel de productos en relación a febrero del año anterior. Y acá lo que tenemos es 3 productos que registran crecimiento, en particular la celulosa marca un crecimiento del 38%, y en contraste la mayoría de los productos, ¿sí?, que son los principales productos de exportación en términos de lo que es el monto exportado, presentan caídas, en particular los subproductos cárnicos, casi un 30%, y la carne bovina, que a pesar de la caída del 21% que tuvo, sigue siendo el producto más vendido en términos de lo que son los montos exportados. En particular, las exportaciones a China, que son justamente lo que ha venido marcando la caída o la contracción de las exportaciones, cayeron un 36%. De hecho,
cuando analizamos los destinos a los cuales estamos exportando, Brasil volvió a ubicarse en el primer lugar, desplazando otra vez a China, que venía siendo en los últimos años justamente nuestro principal destino exportador. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos analizando son dos facetas distintas del fenómeno asociado a este problema, que es el que comentamos recién. Bueno, esta es la trayectoria del tipo de cambio que ha dado tanto que hablar en las últimas semanas. Esta es la trayectoria durante el año pasado. El dólar en nuestro país cayó un 10% en un contexto mundial donde los movimientos de la moneda fueron en el otro sentido. Es decir, tuvo un movimiento a contrapelo del mundo durante la gran parte del año. Acá acumula una caída del 10% y en lo que va del 2023 sigue cayendo y se acentúa esa caída de lo que es el tipo de cambio. Hoy cerró a 39 pesos con 1, pero eso marca justamente una contracción de lo que es la trayectoria del dólar del entorno del 2%, que se suma a la caída que había comentado el año pasado. ¿Sí? Esto genera, Germán, grandes críticas de los exportadores. ¿Puedes comentarnos y explicarnos brevemente por qué? Totalmente. Esto es justamente acá está uno de los corazones o una de las manifestaciones del corazón de la discusión que ha tenido a los exportadores y al gobierno en los dos lados. Y esto básicamente tiene que ver con cuáles son las causas que explican esta trayectoria, en particular que explican por qué la trayectoria de Uruguay fue diferente a la trayectoria del resto de las monedas. Y ahí tenemos varias explicaciones. Lo que pasa es que cuando queremos explicar los movimientos del tipo de cambio no podemos aproximarnos de forma precisa justamente a la causalidad de los fenómenos. Uno de los fenómenos es justamente lo que vimos antes. Durante gran parte del año pasado hubo una oferta exportadora muy relevante y eso generó una oferta de dólares en el mercado de cambios. Un bien que es abundante, ¿sí? Su precio tiende a caer. Básicamente, si hay muchos dólares, el precio cae y el precio es justamente esto que estamos viendo. Otra de las cosas que han estado detrás de esta trayectoria puede haber sido justamente los ingresos de capitales por el lado de la inversión extranjera directa y por el lado justamente de las condiciones que hoy hacen diferente a nuestro país de lo que es el contexto regional en el marco de la atracción de capitales. ¿Sí? Y la otra, que es donde se está generando toda la polémica, es la que tiene que ver con el rol que está jugando la tasa de interés. Recordemos que el Banco Central viene aumentando la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero con el objetivo justamente de combatir la inflación y hacerla converger a los objetivos o a las metas que tenía previstas en la última rendición de cuentas. ¿Se le ha pedido al BCU que intervenga en esto del dólar? Principalmente exportadores. ¿Qué ha dicho el BCU sobre esto? Bueno, ahí en realidad lo que se está diciendo justamente es que la intervención viene por el lado de dejar de aumentar la tasa de interés. ¿Sí? Después hay otra discusión que tiene que ver con las intervenciones directas, pero lo que se dice es que es una intervención velada el aumento de la tasa de interés. Y ahí es justamente donde está hoy el terreno de la disputa. ¿Es o no responsabilidad del BCU lo que está sucediendo con el dólar? ¿Sí? La tasa de interés tan alta hace que sean más atractivas las colocaciones en pesos y eso explica justamente la caída del tipo de cambio o no. Ahí es donde está el terreno de la disputa. Y por último, esto es el tipo de cambio pero en términos reales. Este es el famoso indicador que tenemos para aproximarnos al fenómeno de la competitividad-precio. ¿Qué es lo que está pasando? Uruguay se encareció en términos reales en el último año contra todas las referencias que son relevantes. En particular, este es el tipo de cambio real global, es decir, acá estamos comparando con todas las referencias que son importantes para nuestro país. Hoy está Uruguay un 13% más caro en términos reales, es decir, considerando también el efecto de los precios, que el resto de su canasta de socios comerciales. Lo mismo con la extrarregión, 17%, y en particular con China, donde la competitividad medida a partir de este indicador, que obviamente tiene sus limitantes, nos da que hoy estamos casi 22% más caros de lo que estábamos un año atrás, lo cual también explica lo que vimos en las placas anteriores en relación a lo que está pasando con las ventas al exterior, en particular a China. Muy bien, Germán. Algo que va a dar que hablar seguramente todo el resto del año. Y cerramos la columna, le agradecemos a Germán, cambiamos de tema porque la Asociación de Defensores Públicos se declaró en conflicto. Es verdad, este colectivo reclama que se creen los cargos aprobados en la última rendición de cuentas y según explicó la presidenta de la asociación, Yamila Cabrera, esta es una de las razones por las que están en este momento en conflicto. Somos solamente 285 defensores en todo el territorio nacional y vemos una clara desigualdad.
no solo por un lado en el trato que tiene el Poder Judicial con nosotros, porque claro, el Poder Judicial está pensado para los jueces y sentimos que bueno, se nos ha ido inferiorizando, somos como la cenicienta del Poder Judicial, es lo que nosotros sentimos. Sobre la plataforma reivindicativa, los puntos son los mismos que hemos señalado durante todo este tiempo. Cada vez que hemos ido al Parlamento es que no tenemos recursos humanos, necesitamos más defensores públicos, necesitamos procuradores, que en los hechos hay 15 cargos vacantes que no se han cubierto desde hace un par de años. Además necesitamos más administrativos porque el Poder Judicial está pensando que en cada defensoría bastaría un administrativo cada 3 defensores y esa lógica indica que quedarían las agendas saturadas, no se está pudiendo atender con regularidad a todas las personas porque pensemos en ciudades con más de 100.000 habitantes, 3 administrativos es impensable. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Buenas noches, compartimos las noticias internacionales. El expresidente José Mujica visitó Brasil, se reunió con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, también con organizaciones sociales y participó de la reunión de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. En estos diferentes encuentros volvió a insistir sobre su propuesta de integración regional. José Mujica fue recibido en Brasil por el presidente Luis Inácio Lula da Silva y su gabinete y se reunió con representantes de organizaciones sociales. También participó de la última reunión de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. En los encuentros, el expresidente uruguayo presentó la propuesta de integración regional que viene gestando, a la que llamó el relato, en cuya redacción también participaron delegaciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El documento plantea la necesidad de revisar la historia, cuestionar el relato dominante sobre América del Sur y la creación de símbolos comunes. En la reunión de organizaciones sindicales sostuvo que la verdadera integración del continente no va a pasar por los gobiernos ni de izquierda ni de derecha, sino por una unión real en defensa del comercio, las empresas y los trabajadores latinoamericanos. Durante su intervención, Mujica puso al COVID como ejemplo de las contradicciones del sistema y de la necesidad de que América Latina actúe como bloque sin importar la orientación ideológica de los gobiernos y cuestionó la concentración de la información sobre el desarrollo de las vacunas entre Estados Unidos, Europa y China. Lula da Silva, por su parte, afirmó que trabajará para fortalecer las alianzas regionales como el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente brasileño obsequió al exmandatario uruguayo una foto de su última visita a Uruguay en enero pasado, en la que ambos están en el auto de Mujica. Y nos vamos a Rosario, Argentina, porque allí fue baleado el comercio, el supermercado propiedad de la familia de la esposa de Lionel Messi. Los atacantes dejaron un mensaje también con amenazas al futbolista, que además mencionaba al intendente rosarino. Estas imágenes fueron viralizadas y hasta el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió al asunto. Messi, te estamos esperando, Yapkin es narco, no te va a cuidar, fue el mensaje que dejaron quienes atacaron el supermercado, aludiendo al apellido del intendente de Rosario, Pablo Yapkin. Según informó el diario Página 12, el comercio recibió 14 impactos de bala. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a esta situación durante un acto en la provincia de Salta y afirmó que algo más habrá que hacer en relación a la violencia y al crimen organizado. Argentina es muy grande, miren, hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio.
Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos. El intendente de Rosario afirmó que Fernández debería estar personalmente en la ciudad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Antes de irnos a la tanda, compartimos algunas repercusiones que han sucedido en estos minutos desde que finalizó la locución del presidente de la República. En primera instancia, una expresión de molestia dentro de la propia coalición. Gustavo Zubia hizo un tuit, Gustavo Zubia del Partido Colorado hizo un tuit diciendo: molesto, muy molesto, nos olvidamos de 1.600 jubilados a los que les prometimos y nada. Claro, efectivamente, habla de 160.000 personas que recibieron la promesa y que, según él, no han visto colmadas sus expectativas. Continúa Zubia: los pocos beneficiados tendrán un promedio de descenso del IAS de 2.500 pesos. Otra vez, molesto, muy molesto. Así no cumplimos. Recordemos, Julieta, que Gustavo Zubia, desde la campaña electoral, cuando se candidateó como, digamos, aspirante a diputado por el Partido Colorado, propuso derogar el IAS. Entonces, en esta ocasión era una voz, o por lo menos una opinión, muy esperada la suya para ver qué decida luego de estos anuncios de la calle Pou. Y bueno, su impresión fundamental es la que compartimos. Es verdad, y recordemos entonces cuál fue el destaque más importante de lo que se habló en esta jornada vinculado a los impuestos. Recordemos que hoy, durante su discurso en el Parlamento, la calle Pou dijo que 63.000 personas van a dejar de pagar el IRPF y 20.000 el IAS. Claro, ahí están los números fundamentales. Hay una serie de cambios con respecto a las deducciones que permiten que haya gente que pague menos y alguna que deje de pagar, ¿no? Y también hay otros cambios como, por ejemplo, el monto mínimo no imponible en el caso del IAS, que se modifica. De todo esto hablaremos largo y tendido en las próximas ediciones. Sucedieron cosas en el entorno de la prensa y APU calificó de profundamente machista la actitud de un medio que despidió a una trabajadora que comunicó a la empresa que se iba a adherir al paro del 8M. Por eso el sindicato exige el reintegro de la trabajadora. Ayer a las 12:40, el núcleo sindical del medio La R, ex La República, envió un mail a la gerencia avisando que 2 trabajadoras iban a adherirse al paro del 8 de marzo. A las 14:28, una de ellas, Viviana Sosa, recibió un WhatsApp que decía que estaba despedida y que el lunes podía pasar a retirar su liquidación. Antes del mediodía, su encargada ya le había designado los temas a trabajar en los próximos días. Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya denuncian que el despido se debe a una actitud profundamente machista. Con esta empresa nosotros venimos con un trabajo muy complicado, un conflicto permanente desde hace más de 1 año y medio en el cual se forma esta empresa. Esta empresa viene de La República, Red Sociedad Anónima, y pasa a ser Multimedio La R SAS. Con la dirección de Juan Carlos Blanco y Néstor Molina han mantenido siempre una actitud muy reacia con el sindicato todo, pero en particular con las mujeres. Ha sido muy fuerte la misógina que ellos han tenido desde el comienzo. Desde APU señalaron que el aviso del paro se hizo porque anteriormente la empresa había despedido a 3 trabajadoras y un trabajador precisamente por realizar un paro. Entonces le pedimos al abogado, hay manera de por lo menos darnos una explicación de por qué se despide, y no nos dio de explicación, nos dice solamente por operativa laboral, y encima asesora a los patrones a que manden un mensaje que para nosotros está burlándose de las compañeras. ¿Está bien? Por ende, nosotros vamos a continuar los procesos, el debido proceso como lo hacemos siempre. Tenemos una citación en Dinatra para el martes a las 15 horas. Después correrán los plazos y terminaremos. Si no logramos resolucionarlo ahí, que es el reintegro de la compañera, pero escucharemos las excusas y si no llegamos a un acuerdo ahí, será la justicia que laude. Ahora cambiamos de tema, porque la Intendencia de Montevideo habilitó 2 nuevos servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Brindan apoyo psicosocial y jurídico gratuito a quienes atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia. La iniciativa fue propuesta y cogestionada entre la División Asesoría para la Igualdad de Género y el Departamento de Desarrollo Social. Las unidades brindan atención psicosocial y jurídica de manera gratuita, tanto a nivel individual como grupal, a personas de hasta 18 años que residan en Montevideo y que vivan o hayan vivido en situaciones de maltrato, violencia sexual u otro tipo de abusos. Las derivaciones se darán desde los servicios de Comuna Mujer, policlínicas de la División Salud, instituciones y organizaciones que
detecten situaciones de violencia y también a pedido de personas particulares. Uno de los centros abrió ayer, está en el municipio C y funciona en Casa de la Cultura, zona 3. El otro abre mañana, municipio G, sede Comuna Mujer 13. Toda la información y formas de contacto están en el portal de la Intendencia montevideo.gov.uy. Continuamos en temas de Montevideo, porque la Junta Departamental de Montevideo justamente realizó el pasado miércoles una charla de información y sensibilización acerca de la influenza aviar. Sí, participaron integrantes de las bancadas de la Junta Departamental de Montevideo y representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también de la Intendencia. La Junta Departamental de Montevideo, integrante del Consejo Agropecuario Departamental y la Mesa de Desarrollo Rural de Montevideo, se promulgó como agente sensibilizador para extender medidas informativas acerca de la influenza aviar. En este sentido, la doctora Virginia Rusi, titular de la Dirección de Sanidad Animal perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, manifestó que desde la cartera consideran que esta enfermedad es de rápida difusión y denuncia obligatoria, en virtud de que no se encontraban rastros de esta patología en el país. Asimismo, Rusi detalló que el Ministerio pretende atender de forma rápida esta problemática por su gran capacidad de cambio en sus mutaciones, que son propias del reordenamiento. A su vez, en aves se puede distinguir su alta o baja patogenosidad, que, en caso de ser un cuadro severo, mata a los animales. Por parte de la Intendencia de Montevideo, Alejandro Modernel, integrante del Sistema Departamental de Zoológicos, señaló que ya existen registros de cisnes de cuello negro sobre el río Santa Lucía con esta enfermedad. Por consiguiente, el Parque Lecoq y Punta Espinillo, que se encuentran dentro del sistema de áreas protegidas de la ciudad de Santa Lucía, ahora se hallan dentro de la zona de riesgo. Conforme a este contexto adverso, la comuna formó equipos técnicos de guardaparques en todas las zonas costeras de Montevideo. Asimismo, se divulgaron debidamente las medidas de cuidado a los trabajadores de estas zonas por la exposición que tienen a esta enfermedad en virtud de que son colaboradores en la vigilancia. Todos los agentes que participaron del conversatorio convergieron en tomar como medida principal no tocar aves muertas que se vean en la vía pública para evitar la diseminación y mantener cuidados en el caso del traslado de aves. Llegamos casi al final de esta jornada de jueves, bastante cargadita. Vamos, antes de finalizar, con el estado del tiempo de los próximos días, que les comentamos que va a estar pautado, por un lado, por el calor y también por la posibilidad de lluvias. Comenzamos con mañana viernes 3 de marzo con una mínima de 22, una máxima de 26. Mucho calor, atención a hidratarse, como siempre, a seguir las recomendaciones vinculadas al calor. En la mañana va a estar claro, algo nuboso. En las tardes y noches va a haber un aumento de la nubosidad y, como les decía, además de las altas sensaciones térmicas, probabilidad de tormentas aisladas. Pasamos al sábado, 4 de marzo para Montevideo y área metropolitana. Un pronóstico parecido porque se espera que el cielo esté nuboso con periodos de cubiertos, probables precipitaciones por la mañana y por la tarde, y la noche nuboso con probable formación de tormentas aisladas. La mínima prevista 21 grados, la máxima 31, sigue siendo muy alto, pero es 5 grados más baja que la prevista para el viernes. Bueno, con un grado de diferencia hacia abajo, muy parecido al domingo, también 5 de marzo, 20 de mínima, 30 de máxima. Por el momento no hay probabilidad de lluvia. Y hemos llegado al final de la edición de hoy, así que ya viene Lado B, como siempre a esta hora, a la pantalla de TV Ciudad. Y los esperamos y las esperamos mañana, en el último día de la semana, para compartir MB Noticias Edición Central. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana. El presidente Luis Lacalle Pou presentó su balance anual de gestión ante la Asamblea General. Fernando Pereira y Pablo Iturralde se reunieron en la sede del Frente Amplio y hablaron de bajar la crispación en la discusión política. Mario Lallera presentará una denuncia por presunto espionaje en su contra en el marco del caso Astesiano. Más cambios en la policía. Remueven al director de investigaciones Nelson Albernaz. Su lugar lo ocupará Juan Rodríguez, actual jefe de Interpol. Testigos que ayer formaron parte de la delegación que concurrió al Batallón 14 aportaron 2 datos sobre posibles enterramientos en dictadura. Las exportaciones de bienes descendieron 8% en febrero en comparación con 2022. Lo analiza el economista Germán de Agosto en su columna.
APU denunció la actitud del medio La R, ex La República, por despedir a una trabajadora que notificó su adhesión al paro del 8 de marzo. Mujica y Lula participaron en una reunión de sindicatos latinoamericanos en Brasil y hablaron sobre sus planes de integración regional. En Rosario balearon el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, y dejaron un cartel con un mensaje amenazante dirigido al futbolista.